Muy buenos días, estimados estudiantes, estudiosos de las leyes y el derecho. Hoy vamos a ver lo que es la organización del Estado según la Constitución Política de Nicaragua. Para ello, vamos a estudiar la Constitución Política y dice que en su artículo 129 habla sobre los poderes del Estado. Se dice que los poderes del Estado son poder legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Dice que son independientes entre sí y se coordinan armoniosamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución. También vamos a hablar hoy de lo que son los principios de organización del Estado. También hay una reforma aquí muy interesante en el artículo 130 habla sobre las facultades de los funcionarios públicos. Dice que actuarán con estricto respeto a los principios de la constitucionalidad y legalidad. Y también hay un artículo que le agregaron los honorables miembros de la Asamblea Nacional, la cual tiene algunos bemoles debido a que esta es una ley de rango constitucional, la Constitución, y debería haberse aprobado en 2 legislaturas. El texto, este párrafo dice así: los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución Política. Anteriormente se decía de que no decía esto, se decía únicamente que los funcionarios electos por la Asamblea Nacional debían de ser escogidos de una terna, representados por, en este caso, la Presidencia de la República, y sería la Asamblea Nacional la que iba a aprobar su nombramiento. También estamos hablando hoy de la forma de elección de los funcionarios públicos. Hay 2 formas de elección de los funcionarios públicos. Una es a través del sufragio universal. En este caso, sabemos que el sufragio universal es las elecciones, cuando se eligen presidente, vicepresidente y los diputados a la Asamblea Nacional. De forma indirecta se eligen a los ministros, los viceministros, los presidentes o directores de los entes autónomos gubernamentales, los embajadores de Nicaragua en el exterior. Estos se eligen a propuesta de la Presidencia de la República, que es la que propone quiénes son los posibles funcionarios que van a ocupar dichos cargos, y será la Asamblea Nacional la que va a aprobar o ratificar el nombramiento de estos funcionarios. Lo mismo sucede para el Poder Judicial y el electoral. Los magistrados, ya sea del Poder Judicial o del Poder Electoral, y los contralores son elegidos a propuesta de la Presidencia de la República o de la misma Asamblea Nacional. Estos son funcionarios elegidos de forma indirecta.
También habla sobre los funcionarios electos. En este párrafo del artículo 130 dice que los funcionarios electos mediante el sufragio universal por lista cerrada, propuesta por los partidos políticos que se cambian de opción electoral en ejercicio de su cargo, contraviniendo el mandato del pueblo elector expresado en la orden, perderán su condición de electo debiendo asumir el escaño su suplente. Como ustedes saben, en las elecciones pasadas del 2007, hay diputados que fueron electos, en este caso por el MRS, que posteriormente pasaron a formar parte de las filas del Frente Sandinista. Entonces, para evitar estas transfugas de los políticos, a que se cambian de una bancada a otra, se puso este texto, porque la verdad es que ellos fueron electos por una opción política y después, respetando la voluntad popular, se fueron a otra bancada. Entonces habla de la elección de los diputados también. Hablamos de la elección de los diputados, aquí es a través del sufragio universal, dice que son 90 diputados. Entonces son 20 diputados nacionales y 70 diputados departamentales, que incluye la costa Caribe, la región autónoma del Atlántico Sur y la región autónoma del Atlántico Norte. También habla sobre los concejales municipales, en donde aquí únicamente se expresa, ¿verdad? Que para los consejos municipales debe ser 50 y 50. 50% de concejales hombres y 50% de damas, de mujeres. Y la forma de administrar pública dice que puede ser centralizada, descentralizada y desconcentrada, atendiendo los objetivos y los intereses de la nación, siempre respetando los principios de legalidad. Podríamos decir que estos son los principios que rigen la organización del Estado, ¿verdad? Dentro de estos principios está lo que es los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, calidad, imparcialidad, objetividad, igualdad, honradez, economía, publicidad, jerarquía, coordinación, participación, transparencia y una buena administración sometida al ordenamiento jurídico del Estado. Dice que la legalidad es la actuación de la administración pública que se rige en los procedimientos administrativos establecidos por la ley de lo contencioso administrativo. También está algo aquí muy interesante que dice que el Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de acciones o omisiones de los funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor. El Estado exigirá las responsabilidades legales correspondientes a los funcionarios o empleados públicos causantes de las lesiones. Dice que los funcionarios públicos son responsablemente de sus actuaciones que son objeto de violaciones de la Constitución por la falta de probidad de la administración y cualquier delito o falta. Es interesante aquí porque hasta donde yo sé, el Estado no te va a responder por daños, ni patrimoniales, ni lesiones. Nunca he visto yo que en Nicaragua se haya demandado el Estado por sus actuaciones que van en contra de la ley. Posiblemente en algún momento se vea, ¿no?
Está dentro de la Constitución. Después pasa a hablar de lo que son los poderes del Estado, que habla del poder legislativo en este caso, y hablamos de los 90 diputados que están ahí. Y después están las condiciones para ser diputado. Y habla algunas de las restricciones que tienen los diputados de no tener concesiones con el Estado o tener negocios con el Estado, los cuales ustedes saben de que eso realmente no se cumple. Y después están todas las facultades del Poder Legislativo, desde aprobar leyes, hacer órdenes, aprobar convenios internacionales, entre otras, pero esas son las principales. Después habla sobre la iniciativa de las leyes, que nos vamos a meter un poco aquí en la iniciativa de las leyes, que habla pues de que tienen la iniciativa de ley los diputados de la Asamblea Nacional, quienes gozan del derecho de iniciativa de decretos, resoluciones y declaraciones legislativas. El presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los consejos regionales autónomos y los consejos municipales en materia propia de su competencia. Los diputados ante el Parlamento Centroamericano también. Y también está, por último, están los ciudadanos, ¿no? Donde dice en el artículo, este es el artículo 140, habla sobre que los ciudadanos tienen que tener, por lo menos para presentar una iniciativa, son 5.000 firmas. Se exceptúan, ¿verdad?, para presentar iniciativas de ley, lo que son las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas sabemos que son las leyes de cómo funciona una institución del Estado o un poder del Estado. Las tributarias, que tienen que ver con el pago de los impuestos, y la de carácter internacional, y de las amnistías y de indultos que están de moda en este tiempo. Y después habla sobre el quórum de la asamblea y de alguna serie de regulaciones que debe de tener. Vamos a ver entonces aquí. Habla sobre el control constitucional. Bueno, pero antes de pasar al control constitucional, vamos a ver algunas funciones del presidente de la República. En este caso podrá votar total o parcialmente alguna ley dentro de los 15 días que se haya recibido. Si no ejerciera la facultad ni la sancionara, promulgará y publicará el proyecto el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, se mandará a publicar por cualquier medio de difusión nacional. Y habla sobre el poder ejecutivo. A ver si ya se despertaron, si ya se conectaron, chicos. Ah, bueno, sigamos. Dice que el poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, quien es el jefe del Estado, jefe de gobierno y jefe supremo del ejército. Y el vicepresidente desempeña las funciones que le señale la Constitución política y las que le delegue el presidente de la República. Habla sobre la falta temporal o definitiva del presidente, en este caso
el presidente puede salir 15 días sin permiso de la Asamblea Nacional. En caso de renuncia, el vicepresidente asumiría la presidencia. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente? Dice ser nacional o que hubiera adquirido la nacionalidad y haber renunciado al menos 4 años antes de verificarse la elección, haber cumplido 25 años, residido de forma continua en el país, por lo menos 4 años antes de la elección. Dice, no podrán ser candidatos a la presidente ni a vicepresidente los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad que sea o haya sido parientes dentro del 2º grado de afinidad del que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la presidencia de la República. En este caso, según el texto de la Constitución, la compañera Rosario Murillo no debió haber sido vicepresidente de la República porque aquí tiene una restricción y se está violando la Constitución. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la parte de el Tribunal Constitucional. Bueno, sabemos que hay un control de legalidad sobre las actuaciones de los funcionarios públicos. ¿Cómo se regula ello? Se regula mediante la Ley de Justicia Constitucional, que es la que hace predominar la Constitución misma. ¿Cuáles son estos recursos? Hablando del Tribunal Constitucional, es el órgano, ¿verdad? Dentro de la Corte Suprema de Justicia hay integradas varias salas. Está la sala civil, la sala penal, está la sala laboral, la de familia, está también el contencioso administrativo y está la sala constitucional, que es la que viene a conocer todo lo que es los conflictos entre los poderes del Estado. ¿Qué trata de hacer cuál es el mandamiento del Tribunal Constitucional o de la Sala Constitucional? Verificar, ¿verdad? O conocer todos los recursos por inconstitucionalidad que se presenten, ya sea por los ciudadanos o funcionarios o por entes privados o públicos. Dentro de estos problemas de constitucionalidad podríamos hablar de algunos aspectos. Bueno, para que una ley o un decreto sea inconstitucional, debe estar en contravención con lo que indica la Constitución misma o puede haber un conflicto de poderes. Un conflicto de poderes es un conflicto sobre las competencias de los poderes del Estado. Sabemos que todos los poderes del Estado, los 4 poderes del Estado, tienen ya definida su rango de acción, su competencia, su jurisdicción. Pero si alguna ley invade esa competencia, ¿verdad? Entonces puede el otro órgano del Estado o este poder del Estado poner un recurso por inconstitucionalidad y que lo ventile la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Para eso está la Ley de Justicia Constitucional y habla sobre recursos de inconstitucionalidad. Después vamos a ver lo que dice sobre la Contraloría General de la República. Bueno, dentro de la Constitución, ¿verdad? Está el artículo 154
de la Constitución Política de Nicaragua, que habla sobre la Contraloría General de la República, que dice que es el órgano rector del sistema de control de administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, que está dirigida por un Consejo Superior de la Contraloría que estará integrado por 5 miembros propietarios y 3 suplentes, electos por la Asamblea Nacional. Ya sabemos que son electos de forma indirecta por un periodo de 5 años. Gozan de inmunidad y las funciones de los miembros son para suplir únicamente las ausencias temporales. ¿Cuál es el ámbito de competencia de la Contraloría? Bueno, está uno, establecer el control de manera preventiva, asegure el uso debido de los fondos gubernamentales, el control sucesivo sobre la gestión del presupuesto general de la República. 3, el control, examen y evaluación de la gestión administrativa financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas que tengan capital público. Entonces después habla del funcionamiento de la Contraloría. Dice que será un órgano independiente sometido únicamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes. Gozará de autonomía administrativa. La Asamblea Nacional podrá autorizar auditoría sobre su gestión. O sea, la única que puede hacerle una auditoría a la Contraloría es la misma Asamblea Nacional. Dice que la Contraloría debe hacer públicos los resultados de sus investigaciones. Aquí 26. Y cuando de los mismos se presumieran responsabilidades penales, deberá enviar su investigación a los tribunales de justicia bajo apercibimiento de incumplidor si no lo hiciere, de los delitos que posteriormente se determinara cometieran los investigados. Después habla de la forma de elección de los miembros del Consejo Superior, que está el presidente y el vicepresidente, que son elegidos por los miembros del Consejo. Y los que iguales podrán ser reelectos. Y dice que anualmente, pues, los miembros de la Contraloría informarán a la Asamblea Nacional sobre la gestión, sobre su gestión, ya sea por el presidente o por el contralor que designe el presidente. Ya sabemos que hay una ley orgánica. Aquí habla de que la ley determinará la organización y funcionamiento de la Contraloría. Y hay una ley específica en este caso que se llama la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Después vamos a ver el artículo 175 que habla sobre la organización política administrativa y sus elementos. En el artículo 175 que habla sobre la división política administrativa del Estado. Dice que el territorio nacional se dividirá para su administración en departamentos, regiones autónomas y de la costa caribe y municipios. Dice, las leyes de la materia determinarán la creación, extensión, número, organización, estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones territoriales. O sea, hay una ley específica que hable sobre la creación de los municipios. Habla sobre que el municipio es la unidad de la división política administrativa del país. Ya sabemos que Nicaragua tiene 153 municipios. Tiene 153 municipios, ¿verdad? Y
Los municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera. La administración y gobierno de los mismos corresponden a las autoridades municipales. Teóricamente hablando, ¿verdad? Así es. Aunque en la realidad todos sabemos de que eso no existe. Dice la autonomía no exime ni al Poder Ejecutivo ni a ninguno de los poderes del Estado de sus obligaciones y responsabilidades con los municipios. Establece la obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del presupuesto de la República a los municipios del país, el que se distribuirá priorizando los municipios con menos capacidad de ingreso. El porcentaje y distribución serán fijados por la ley. En este caso, podemos recalcar, muchachos, de que existe una ley de transferencias municipales en la cual se establecía de que iba a ir subiendo poco a poco hasta llegar al 10% de los ingresos del presupuesto general de la República. Actualmente, las transferencias para los municipios por transferencias del Ministerio de Hacienda anda por alrededor del 4%. O sea que se retrocedió el día que se le daba anteriormente al 4%. O sea, perdieron 6% de los ingresos que iban destinados para gastos corrientes e inversiones de los municipios. O sea, en otras palabras, los municipios están en serio problemas con el presupuesto, ¿verdad? Dice que la autonomía es regulada conforme a la ley de la materia. Entonces, aquí está la que es la ley 40 y 261 hizo reformas incorporadas, que es la que habla sobre la ley del municipio, la ley de municipios, la que regula todo lo que es eh, la parte de las alcaldías, funcionamiento administrativo, su presupuesto, esas cosas. También habla sobre la elección del alcalde y los concejales, alcalde, vicealcalde y concejales, que sabemos que es mediante el sufragio universal o elección directa. Estos son elegidos de forma directa. Después habla de los requisitos para ser alcalde y vicealcalde. Ahora vamos a hablar de lo que es la supremacía de la Constitución. Dice que el artículo 182 dice el artículo 182 que la Constitución política es la Carta Fundamental de la República y las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, decretos, reglamentos, órdenes o disposiciones que se opongan o alteren sus disposiciones. Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución y las leyes de la República. Preguntaba ahí Jerónimo, ¿cuáles son las leyes constitucionales o de rango constitucional? Que andaba adelantada en ese entonces. Entonces le podemos decir a él y a todos ustedes, ¿verdad? Que es, según el artículo 184, las leyes constitucionales son la ley electoral, la ley de emergencia y la ley de justicia constitucional, que se dicten bajo la vigencia de la Constitución política. Entonces, bueno, la ley electoral ya sabemos que es la ley de la forma de cómo se leen las autoridades. En este caso, serían las autoridades de forma directa o mediante el sufragio universal. La ley de emergencia es una ley especial que trata de, exactamente, de emergencia, ya sea por calamidad o por conflicto social. Que se suspenden algunas garantías constitucionales, pero predomina las principales garantías, como el derecho a la vida.
Y la ley de justicia constitucional, que es la del control constitucional. Ahí tenemos la ley de amparo, ¿verdad? O ya no se dice así, ahora es eh, ley de habeas corpus, ¿verdad? La ley de que sería recurso por inconstitucionalidad. La otra sería eh, la ley de, sí, entonces sería el habeas data, el habeas corpus, el recurso de apelación, no, apelación no, no me acuerdo, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, el presidente de la República, el Consejo de Ministros podrá decretar por la totalidad o parte del territorio nacional por tiempo determinado y prorrogable la suspensión de los derechos y garantías, así como los demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en su caso de catástrofe nacional. La ley de emergencia regulará las modalidades. Entonces, esta ley de emergencia, ¿verdad? Hay una ley de emergencia. Entonces, en este caso, el presidente de la República no podrá suspender los derechos y garantías en los artículos establecidos 23, 25, y ahí le va dando 25, numeral 3, 26, numeral 3, 27, 29, 33, numeral 1, parte final, y los numerales 3 y 5. 34, exceptuando los numerales 2 y 8. Y después están los artículos 35, del 35 hasta el 68. Primer párrafo. Y después del 69 hasta el 91. Entonces, como aquí dice, muchachos, como le explicaba la vez anteriormente, ¿verdad? Sobre la supremacía y la rigidez de la Constitución y del control constitucional, es uno de los principios constitucionales, sobre que no tendrán valor las leyes, tratados, decretos, reglamentos, u orden o disposiciones que se opongan o alteren las disposiciones. En este caso podemos mencionar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde, pasando por encima de la Constitución, donde dice que no va a haber reelección continua, la Corte Suprema de Justicia sacó una sentencia espuria, donde dice de que el presidente que está en funciones puede reelegirse, contraviniendo la misma Constitución. Entonces, según el artículo 82, dice que no es válido, es inconstitucional. Por eso dice la OEA que este gobierno tiene sus problemas de origen. Un problema de origen. Después vamos a ver el control constitucional. Vayamos al control constitucional. Aquí estamos, ya estamos en la de justicia constitucional que se me había escapado por ahí. Entonces dice que el control constitucional, dice, establece el recurso por inconstitucional contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a los prescritos por la Constitución política, el cual podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano,
Se establece el recurso de amparo contra toda disposición, acto o resolución en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario o autoridad o agente del mismo que viole o trate de violar los derechos y garantías consagradas en la Constitución. También está el recurso de exhibición personal a favor de aquellos cuya libertad, integridad física y seguridad sean violados o estén en peligro de ser. También se establecen los siguientes recursos y mecanismos de control constitucional que habíamos visto: el recurso de habeas data como garantía de la tutela de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de naturaleza pública o privada, cuya publicidad constituya invasión a la privacidad personal o tenga relevancia en el tratamiento de datos sensibles en el ámbito íntimo y familiar. ¿Cómo procede? Procede a favor de toda persona para quien, con qué fines y en qué circunstancias toma contacto con sus datos personales y su publicidad indebida. Y hablamos de los conflictos de competencia que habíamos hablado anteriormente. Y constitucionalidad dice que los poderes del Estado, los representantes del Estado promoverán el conflicto de competencia y constitucionalidad cuando consideren que una ley, decreto o reglamento, acto o resolución o disposición de otro órgano invada el ámbito de sus competencias privativas constitucionales. Eso ya lo habíamos explicado, cuando se invaden las competencias entre los mismos poderes del Estado. Dice que vamos a hablar del control constitucional. El control constitucional dice que en este caso, dice, en caso concreto, el mecanismo incidental de control, cuando en un caso sometido al conocimiento de la autoridad judicial, ésta considera que una norma de cuya validez depende el fallo es contraria a la Constitución. Deberá proceder a declarar su inconstitucionalidad para el caso concreto, o sea, un caso específico. Las partes en el proceso pueden solicitar la inconstitucionalidad de una norma que se esté aplicando al caso. La autoridad judicial deberá pronunciarse sobre el punto, acogiendo o rechazando la pretensión. Los conflictos de constitucionalidad entre el gobierno central y los gobiernos municipales y regiones autónomas de la costa caribe, la Ley de Justicia Constitucional regulará los recursos mecanismos establecidos en este capítulo. Y para cerrar, vamos a ver lo que es la parte de la reforma constitucional. Dice, ¿verdad?, el artículo 191, que la Asamblea Nacional está facultada para reformar parcialmente la presente Constitución y para conocer y resolver sobre la iniciativa de la reforma total de la misma. La iniciativa de reforma parcial corresponde al presidente de la Asamblea, presidente de la República, perdón, o a un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional. O sea, el 30% o el 33%. Dice, la iniciativa de reforma total corresponde a la mitad más uno de los diputados de la Asamblea, o sea, 47 diputados sería, si son 90, 45 o 46 diputados. Son 91. Serían 46 y medio.
Dice, la iniciativa de reforma parcial deberá señalar en los artículos que se pretende reformar para la reforma parcial. Dice que deberá señalar los artículos que se presente a reformar con expresión de los motivos. Deberá ser enviada a la comisión especial, quien dictaminará en un plazo no mayor de 60 días. El proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite previsto por la formación de la ley. La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en 2 legislaturas, o sea, en 2 periodos, en 2 años. La iniciativa de reforma total seguirá los mismos trámites fijados por el artículo anterior, en lo que se refiere a la presentación y dictamen. Al aprobarse la iniciativa de reforma total, la Asamblea Nacional fijará un plazo para las convocaciones de elecciones de la Asamblea Constituyente, o sea, se van a elegir a los diputados de la Asamblea Constituyente. Dice que la Asamblea Nacional conservará el mandato hasta la instalación de la nueva Asamblea Constituyente. Mientras no se apruebe por la Asamblea Nacional Constituyente la nueva Constitución, seguirá vigente la presente Constitución. Dice que para la aprobación parcial requerirá el voto favorable de 60% de los diputados. En el caso de la iniciativa de reforma total, se requerirá 2/3 del total de los diputados de la Asamblea. O sea, serían 66%. El presidente de la República promulgará la reforma parcial y en este caso no podrá ejercer el derecho al veto. La reforma de las leyes constitucionales se realizará. Las reformas de las leyes constitucionales se realizarán de acuerdo al procedimiento establecido por la Constitución parcial de la Constitución, con la excepción de los requisitos de 2 legislaturas. O sea, las reformas de las leyes constitucionales se realizarán de acuerdo al procedimiento establecido para la reforma parcial, con la excepción de los requisitos de 2 legislaturas. En este sentido, podemos hablar ahorita. Hay una reforma que hicieron de forma administrativa los honorables miembros del miembros magistrados del Consejo Supremo Electoral, donde, ¿ya?, según la ley electoral, dice que para inscribir a los partidos políticos de las elecciones tiene que ser con 1 año de anticipación al día de la elección. Sin embargo, ellos vinieron y mediante un decreto o de una resolución administrativa, no es ni siquiera decreto, porque los decretos lo hace el presidente, vinieron y olímpicamente hicieron una resolución administrativa donde decían de que hasta con 7 meses antes se podían inscribir los partidos políticos a la elección. Entonces, como vemos aquí, hay una clara violación a la Constitución política de Nicaragua. O sea, en la forma del procedimiento, que tenía que ser realizado a través de una ley y no a través de una resolución administrativa de los magistrados del Poder Electoral. En otro sentido también, la Corte Suprema de Justicia ha venido haciendo lo mismo, ha venido legislando con circulares administrativas, contraviniendo la misma Constitución, que supuestamente la Corte Suprema de Justicia es la que debe velar por la supremacía de la Constitución y las leyes. Bueno, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Quiero que
dejen sus comentarios, ¿verdad? Todos tienen que comentar ahí en el video para que miremos pues la asistencia de cada uno de ustedes, hagan sus preguntas y la próxima vez que nos miremos las vamos a evacuar. Así que quiero agradecerles por su atención y los invitamos hoy a las 2 de la tarde pues a la conferencia que va a haber virtual sobre un tema que van a dar ahí en la universidad.